Capítulo 4. Ecos de un imperio. El impacto resonó por toda la ciudad. La fuerza del golpe entre Superman y Omni-Man había desencadenado una onda expansiva que destrozó ventanas y sacudió edificios a kilómetros a la redonda. Desde las alturas, la pelea se asemejaba a una tormenta furiosa. Dos figuras veloces intercambiando golpes con la potencia de huracanes, moviéndose entre los escombros de un almacén desolado. Superman, aunque sorprendido por la brutalidad de Omni-Man, mantenía el control. Cada ataque estaba pensado, dirigido a desarmar, no a destruir. Pero Nolan no mostraba la misma moderación. Su mirada estaba cargada de una furia contenida, como si el mero hecho de enfrentarse a alguien como Superman le resultara una afrenta personal. «No tienes idea de con quién estás tratando», rugió Omni-Man, lanzando un puñetazo que Superman apenas alcanzó a esquivar. «Tal vez no», replicó Clark, girando en el aire y lanzando su propio golpe que hizo temblar el suelo al impactar. «Pero sé cómo detener a alguien que pone en peligro vidas inocentes». El intercambio era devastador, pero Superman notaba algo extraño en Omni-Man. A pesar de su fuerza, sus ataques carecían de la precisión que él mismo empleaba. Había enfrentado oponentes tan fuertes como él antes, pero pocos eran tan implacables. Nolan peleaba como si estuviera defendiendo algo más que su vida, como si estuviera defendiendo un propósito. En un instante de descuido, Omni-Man aprovechó para lanzar a Superman a través de un edificio. El hombre de acero atravesó varios pisos antes de emerger por el otro lado, con el uniforme rasgado y una expresión de concentración absoluta. «Eres fuerte», dijo Clark mientras volvía a flotar frente a su adversario. «Pero la fuerza no lo es todo». «No tienes ni idea», respondió Nolan con una sonrisa helada. «No peleo por fuerza, peleo por un legado». El aire se tornó tenso. Superman frunció el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Por qué mataste a los guardianes del globo?» Omni-Man se detuvo por un momento, evaluando a Superman como si decidiera cuánto revelarle. Finalmente se permitió una breve carcajada. «Porque eran débiles. Este mundo necesita a alguien que lo guíe, que lo prepare para el verdadero orden. No puedes entenderlo porque estás cegado por tu moralidad, tu patético apego a estos humanos. Yo estoy construyendo un futuro, Kal-El, un imperio que se sostendrá durante milenios». Clark asimiló las palabras, su corazón pesado con el peso de lo que eso implicaba. No solo estaba luchando contra un adversario físico, sino contra una ideología. Un hombre que se veía a sí mismo como el salvador de un mundo que no pedía salvación. «No serás el salvador de este planeta», declaró Superman con firmeza. «Solo otro tirano». El rostro de Omni-Man se endureció y con un rugido lanzó un nuevo ataque. Pero esta vez Superman estaba listo. Con un movimiento calculado, esquivó y atrapó a Nolan por el brazo, impulsándolo hacia el suelo con una fuerza que hizo temblar la tierra. «No permitiré que destruyas este mundo, ni que lo doblegues a tu voluntad», dijo Clark, mirando al hombre caído frente a él. Omni-Man se levantó, sacudiendo el polvo de su uniforme. Una sonrisa peligrosa apareció en sus labios. «Si no puedes ver el panorama completo, entonces tal vez este mundo no necesita a un segundo alienígena». El combate continuó, con cada golpe resonando como un eco del conflicto más grande que los envolvía. Pero en lo profundo de la mente de Superman, una pregunta permanecía. ¿Cómo podía detener no solo al hombre, sino al sistema de creencias que representaba? Y más importante aún, ¿cómo podía proteger este nuevo mundo de un destino que no alcanzaba a comprender por completo? Mientras los dos titanes chocaban una vez más, Clark comprendió que la batalla por este mundo apenas estaba comenzando. Capítulo 5. La voz de la razón. Superman esquivaba, respondía, pero también recibía los golpes de Omni-Man que no cedía. Cada impacto era un recordatorio de la potencia de su oponente. Pero Clark se contenía. No quería destruir el mundo que estaba luchando por proteger. Omni-Man, furioso, lanzó un golpe directo que impactó el rostro de Superman, enviándolo hacia un edificio cercano. El hombre de acero se levantó rápidamente, con la marca del golpe aún visible en su rostro. «No tienes ni idea de lo que estás enfrentando», gritó Nolan, lanzándose nuevamente hacia él con un puñetazo. Y el impacto lo mandó volando hacia atrás. Aunque el dolor era real, Superman no podía rendirse. Necesitaba que esto terminara rápido. «Lo sé». La voz de Superman fue firme, aunque la fatiga comenzaba a notarse. «Pero tú no entiendes lo que estás arruinando». La ciudad a su alrededor se desmoronaba con cada colisión,
Pero Clark no podía permitir que la destrucción fuera total. Lo sabía, y por eso no se entregaba por completo. La verdadera fuerza no es lo que puedes destruir, es lo que estás dispuesto a proteger. Superman se enfrentó nuevamente a Omni-Man. La protección es para los débiles. El orden solo puede ser impuesto por la fuerza, respondió Nolan, sin mostrar señales de cansancio. Finalmente, un fuerte puñetazo de Nolan alcanzó a Superman en el estómago, dejándolo sin aliento. Clark se dobló brevemente, pero antes de caer golpeó a Omni-Man en el rostro, enviándolo hacia atrás. El choque final había llegado. Ambos se quedaron de pie, respirando con dificultad, sabiendo que no podían continuar por mucho más tiempo. En ese instante, Mark Grayson, vestido como invencible, apareció entre ellos, mirando a su padre y luego a Superman con determinación. «¡Basta!», gritó Mark. «Esto tiene que parar». Omni-Man, sorprendido, se detuvo y Superman aprovechó para recuperar el aliento. Mark, mirando a su padre, con el corazón lleno de valentía, dijo: «Papá, esto no es lo que tienes que hacer. No puedes seguir peleando solo para imponer tu voluntad. Yo te quiero, pero esto no es lo que somos». Las palabras de Mark calaron hondo en Nolan, quien, por primera vez, dudó. Sus ojos reflejaron tristeza y conflicto. El peso de las palabras de su hijo se hizo presente y poco a poco la furia en su mirada se desvaneció. Finalmente Nolan bajó la mirada, su voz quebrada. «Lo sé». Con esas palabras, la batalla llegó a su fin. Capítulo 6. El peso de las decisiones. La ciudad estaba en ruinas. Los edificios caídos, las calles llenas de escombros y el aire cargado de polvo y desolación eran el único testigo del impacto de la batalla que acababa de terminar. Los tres combatientes estaban en el mismo lugar, Omni-Man, Mark y Superman, rodeados de destrucción, en un silencio sepulcral después del brutal enfrentamiento. Omni-Man permanecía de pie, con la mirada fija en el horizonte. La lucha había acabado, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de pensamientos y dudas. Sentía que algo se había roto dentro de él, algo que no podría reparar. Entre su lealtad a Viltrum y el amor por su hijo, había una grieta cada vez más profunda. Si cumplía con su misión, la Tierra caería. Pero en los ojos de Mark veía algo imposible de ignorar: esperanza. Con un suspiro profundo, Nolan miró por última vez la Tierra y en silencio tomó su decisión. Mark lo vio dudar por primera vez en su vida. Su voz apenas fue un susurro: «Papá». Pero antes de que pudiera reaccionar, Omni-Man se impulsó hacia el cielo con velocidad supersónica, desapareciendo en el horizonte, sin una palabra más, sin mirar atrás. Mark Grayson quedó de pie entre los escombros, viendo a su padre partir. No sentía rabia ni alivio, solo un vacío profundo. Una sensación que no sabía cómo llenar. Su padre ya no era la figura inquebrantable que siempre creyó. Ahora era un hombre perdido entre su amor por su familia y su deber hacia un imperio distante. Superman, que había observado todo en silencio, se acercó a Mark. Sabía que este momento no era una victoria, sino una herida que tardaría en sanar. Puso una mano en su hombro con suavidad. «Lo sé», dijo Superman con voz tranquila. «Es difícil». Mark levantó la mirada, con los ojos cargados de preguntas. «No sé qué hacer ahora». Superman suspiró. Sabía lo que era perder a alguien cercano, lo que significaba lidiar con la sombra de un héroe caído. «Lo primero que tienes que hacer es recordar quién eres, Mark. No es el destino de tu padre lo que define el tuyo». Clark le dedicó una sonrisa leve. «Y si alguna vez necesitas un consejo o simplemente hablar con alguien, puedes contar conmigo». Mark asintió lentamente. Aunque el dolor no desaparecía, algo en su interior le decía que tal vez no estaba solo en este camino. Entonces, el sonido de un helicóptero rompió el silencio. Superman levantó la mirada y vio cómo descendía cerca de ellos. Una figura emergió del interior. Un hombre con traje oscuro, expresión seria y una presencia que transmitía autoridad absoluta. El hombre se acercó sin dudar, con una postura firme. «Superman, necesito hablar contigo». Su tono era directo, sin margen de error. «Mi nombre es Cecil Stedman. Hay algo que involucra a todos los héroes de la Tierra, algo que no podemos manejar sin tu ayuda». Superman entrecerró los ojos, analizando al hombre. No lo conocía, pero su presencia y sus palabras indicaban que esto era algo más grande de lo que imaginaba. «¿De qué se trata todo esto?». Cecil desvió la mirada hacia Mark por un segundo, como si evaluara la situación, y luego regresó a Superman. «El destino de la Tierra podría depender de tu participación, Superman. No hay tiempo que perder».
Mark escuchó la conversación en silencio, aún sintiendo el peso de lo ocurrido con su padre. Pero entonces, al ver a Superman darle una última mirada cargada de confianza, comprendió algo. El futuro de la Tierra aún podía ser suyo. Superman miró a Mark una vez más antes de seguir a Cecil hacia el helicóptero. Recuerda, Mark, siempre puedes contar conmigo. Mark lo vio alejarse con el corazón aún pesado, pero con una nueva certeza. Él encontraría su propio camino. El futuro de la Tierra aún no estaba escrito.